crear un ministerio es como que toda la gente que trabaja ahí necesita justificar su existencia. Entonces, ¿qué hacen? Inventan cosas, inventan la injusticia menstrual, inventan no sé, cosas, están inventando, realmente creando un problema para ellos ofrecer una solución, cuando en realidad el problema no existe. El objetivo de invitarte hoy era consultarte acerca de ideología de género, específicamente, y yo he escuchado en varias entrevistas que decís que es una coartada de los gobiernos. A ver si puedes empezar por ahí. Sí, sí, yo digo porque es decir, se ha puesto de moda en cierta forma, ¿no? Este tema del feminismo, las minorías, todo este discurso de corrección política. Entonces hoy vemos que los políticos, digamos que para quedar bien o como una especie de pasaporte, ¿no? De presentación, se declaran feministas, ambientalistas, en fin, lo que sea, ¿no? Pero incluso vemos lanzamientos de campaña basados en que vamos a cuidar el medio ambiente, otro dice, en fin, repiten como loros, ¿no? Dos o tres consignas. Y yo digo que es una tapadera porque, esencialmente porque este es un feminismo raro que surge cuando ya todas las conquistas necesarias, que podríamos decir, digamos, las leyes o los sistemas o lo que sea que podían generar una desigualdad de género, ya no existen. Es decir, no hay ninguna ley en la Argentina, ni en el plano político, ni en el plano civil, social, no hay ninguna ley que, que consagre de alguna manera la superioridad del varón sobre la mujer. Por el contrario, incluso hay leyes que protegen la condición femenina ya desde antes. Y todo eso estaba logrado cuando aparece de repente el feminismo. Y por un lado nos quieren convencer de que les debemos las mujeres a ese movimiento algo, cuando en realidad ya Ujú. estaba todo hecho cuando ya llegaron. Eso por un lado. Y segundo, nos quieren convencer de que sigue existiendo el patriarcado. O sea, entonces luchan contra algo que no existe, que aparte no existe en la Argentina desde hace muchas décadas, ¿no? Porque el patriarcado es un sistema en el cual, digamos, el varón, ¿no? Es dueño de todo, de su esposa, sus hijos, de las propiedades, y puede hacer con ellas lo que quiere, ¿no? Es decir, puede casar a su hija con quien quiera, a su hijo con quien quiere, a su mujer le pueden impedirle tener propiedades, impedirle tener una profesión, estudiar. ¿Cuántos hace décadas que la Argentina no funciona de esa manera? ¿Por qué? Porque somos una sociedad que nació en cierta forma, ya bastante abierta desde el vamos, ¿no es cierto? Porque en la Argentina no tuvimos ni un sistema de producción basado en la mano de obra esclava, por ejemplo, como han tenido otros países, no hemos tenido sistemas de castas, es decir, hemos sido una sociedad que desde el comienzo fue una sociedad muy abierta, donde además, por el hecho de ser una sociedad de inmigración, hemos sido una sociedad diversa, mezclada, en fin. Entonces, toda esa realidad, la realidad es que las conquistas de la mujer se fueron logrando de forma mixta. Es decir, muchas veces incluso por iniciativa de los varones, pues yo digo, si viviéramos en patriarcado, ¿cómo se explica? ¿Cómo se explica que tengamos voto femenino, cupo femenino, que hayamos tenido presidentas mujeres ya desde la década del 70? Las mujeres ocupan cargos políticos en la Argentina. Entonces, por eso digo yo que el feminismo es como una excusa, como si el principal problema que tuviera en este momento la Argentina sea la guerra de sexos, ¿no? Entonces, en el medio el político se dice feminista y entonces no se tiene que ocupar ni de la desocupación, ni de la pobreza, ni de la violencia delictiva. Es decir, todo eso pasa a un segundo plano y la prioridad es algo que no existe, que es voltear el patriarcado. Si ya tenemos las mismas leyes para todos, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿O es una especie de victimización para lograr beneficios? Eh, bueno, yo creo que esto es un movimiento mundial, digamos, ¿no? En Occidente, Ujú. porque lo curioso también es que este movimiento es más fuerte, es decir, el feminismo estalla en los países donde la mujer es más libre, Claro. irónicamente, ¿no? Porque la mujer es más libre en las sociedades
occidentales y cristianas. Esto hay que decirlo y no es discriminación a otras religiones, pero es la verdad. Si nosotros superponemos el plano de los derechos de la mujer con el plano de la religión, vamos a ver que la religión católica, contra lo que se dice, o cristiana, digamos, o judeo-cristiana, incluso si queremos para hacerla bien amplia, o sea, Mm. las civilizaciones que han crecido en el contexto de esas religiones son muchísimo más abiertas y la mujer es mucho más libre, más igual al hombre en sus derechos. Entonces, pero a la vez esto vemos que es un movimiento que se produce en Occidente esencialmente. Una de las explicaciones, en parte, es que después de la caída del muro, si la izquierda se quedó un poco sin la demostración del fracaso del comunismo, le dejó a la izquierda un poco sin banderas, ¿no? Entonces apareció todo este tema del identitarismo, de representar a las minorías, reinventaron el feminismo, reapareció el indigenismo, en fin, todas reivindicaciones que, como suele pasar, porque la izquierda muchas veces es la idiota útil del sistema, lamentablemente, son reivindicaciones que tienden a la división, porque se nos dice, o sea, tenemos que pagar hoy la culpa del que hace 500 años se conquistó América y hubo, obviamente no fue ninguna conquista, porque ninguna conquista a lo largo de la historia fue incruenta, pero tampoco fue la peor ni la más genocida, bueno, pero se nos pasa la factura hoy, tenemos que vivir hoy reivindicando eso. Se plantea, por ejemplo, el tema del racismo, ¿no? Es decir, en países donde no existió, como yo decía recién, un sistema eh, basado en la explotación de mano de obra esclava, se nos quiere instaurar acá el racismo. Entonces dicen, no, porque la raza negra fue borrada de la historia argentina. Sí y no, es decir, y hagamos toda la investigación histórica que querramos, pero usar eso para dividir en el presente, eso es un poco el objetivo que yo veo detrás de esto. Entonces veo que hay todo un movimiento identitario que tiende a fragmentar, porque entonces la gente se identifica, y ya no somos argentinos y argentinas, no, tenemos argentinos afro, tenemos feministas, tenemos lesbos Sí. feministas, tenemos feministas no sé qué, bueno, entonces vamos fraccionando, hombres cis, mujeres cis, blancos, bueno, todo eso, y genera eso una crispación social, porque además genera, como vos decías recién, privilegios, porque se van creando, ¿cómo decir? Lobbies, estructuras. Es decir, si uno crea una estructura como el Ministerio de la Mujer, absolutamente innecesario porque además ya teníamos no sé, una secretaría, una dirección, un instituto, en fin. Crear un ministerio es como que toda la gente que trabaja ahí necesita justificar su existencia. Entonces, ¿qué hacen? Inventan cosas, inventan la injusticia menstrual, inventan no sé, cosas, están inventando, realmente creando un problema para ellos ofrecer una solución, cuando en realidad el problema no existe. Entonces, todo eso va generando sectores de privilegio, va generando privilegio, porque, por ejemplo, hoy día es posible encontrar, y yo conozco casos, si no ahora nombre y apellido, ¿no? Pero hay estructuras del Estado, por ejemplo, que incorporan a una mujer o hombre biológico por el solo hecho de que dice que es de género neutro. Entonces, como Claro. necesitan un no binario para rellenar el cupo, esa persona, con el solo hecho de decir que ella, es decir, lo cual es un absoluto capricho, decir yo no me siento ni varón ni mujer, bueno, adentro tenés trabajo. ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Es delirante. Bueno, en fin, entonces eso va generando una crispación social. Yo a veces me pregunto, porque yo puedo decir, bueno, ¿al sistema le conviene? Sí, le conviene, absolutamente le conviene. ¿Por qué? Porque disimula los verdaderos problemas, que son de redistribución del ingreso, de que no crecemos, de que no terminamos de salir, de encontrar una vía de desarrollo en la Argentina, y, bueno, y pasa en muchos otros países, el problema de la droga, que nadie habla, nadie hace nada, la decadencia educativa, que son los verdaderos problemas que tenemos socialmente hablando. Entonces, al sistema le conviene. Ahora, yo me pregunto a veces, ¿por qué Occidente se ataca tanto a sí mismo? Porque en el fondo lo que se está atacando son las bases de nuestra cultura. Si hemos sido una cultura integrada, en general democrática, tendiente en general a las democracias, tendiente al respeto al individuo, y ahora nos hemos convertido en una especie de mosaico, ¿no? De identidades que se enfrentan entre sí, que se quitan privilegio a uno, que le quitan al otro, que agrede, que consideran que el otro es el culpable de todo lo que les pasa.
Por ejemplo, ahora se dice, un blanco, pero el solo hecho de ser blanco, tiene que admitir que es racista, que es privilegiado. Mejor Claro. dicho, tiene que admitir que es privilegiado. Y si no admite que es privilegiado y se flagela públicamente diciendo que es un privilegiado, es porque es racista. Así. Pero esto lo dicen universitarios, académicos. Es algo insólito realmente. Sí, hubo hace un tiempo una campaña de Coca-Cola, no sé si lo viste, a sus empleados, que les explicaba cómo ser menos blanco. Puso un manual, una cosa muy explícita. Así que va en esa línea de lo Claro, que contás. claro, porque ser blanco es una actitud mental también, ¿no? Ah, mira, Ella ser un hijo de puta a priori, digamos, por eso, perdón por claro. por la palabra, pero más o menos No. es eso. Sí. ¿Hay una mayoría silenciosa de gente que no opina a favor de estas ideas y está callada? Yo creo que sí, estoy casi segura de que sí. Es decir, lo que pasa también es que la gente, digamos, el común de la gente, ¿no es cierto?, está ensimismado en sus problemas, Ujú. no tiene tiempo de dedicarse a pensar en estas cosas, ¿no? Pero yo estoy casi segura de que es así, porque, como si el sentido común, ¿no? Que le falta a los políticos y muchos a personajes públicos, la gente lo tiene, es algo bastante elemental, ¿no? Yo sé un poco pasó con el seleccionado, ¿no? Cuando el seleccionado de fútbol ganó, hubo una especie de desconcierto, ¿no? En el ambiente feminista porque aparecieron, no sé, con sus familias muy clásicas, ¿no es cierto?, casados con hijos, casi todos, salieron todos hablando de su familia, en fin, todas cosas que hoy son mala palabra, porque también es mala palabra. Casarse y tener hijos es lo más revolucionario que se puede hacer hoy día. De Bueno, verdad. y además hubo gestos, si se quiere, esas cosas que hoy ya no se permiten, ¿no? Que, en fin, bueno, algunos gestos que yo no sé si estaban bien o mal, pero bueno, que no son muy de masculinidad construida, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Y qué pasa? Y bueno, y hubo una especie de euforia, un momento así de euforia de la Argentina, donde vemos que esos valores son, es decir, mucho más generalizados, ¿no? Y están mucho más enraizados en la gente de lo que el discurso feminista extremo quiere plantear. Entonces, yo estoy convencida que es así. Lo que pasa es que creo que, como digo, como si la gente no tiene tiempo de ocuparse de estas cosas, ¿no? Por ahí está incluso no distraída, ocupada en cosas serias, y entonces todo este discurso pasa, ¿no? Pero Claro. es mayoritario, ¿no es cierto? Es mayoritario en los medios, hay que decirlo, es mayoritario en los políticos que van atrás de la ola. Si como ven, va para ese lado. Hay también un motivo económico, ¿no? Porque todas las ONGs, todos los centros de estudio, todos que se ocupan de este tema, todos tienen financiamiento. Hoy si uno quiere una beca o sea, si uno quiere que le vaya bien a la universidad, un doctorado, una beca, viajar, hay que ocuparse de estos temas. Hay que hablar de racismo, hay que hablar de feminismo, Mm. hay que hablar de indigenismo. Lo demás no interesa. Y si uno además se pone en contra, bueno, ni hablar. Es decir, puede llegar hasta ser expulsado del mundo académico, ¿no? Entonces, a la vez yo compruebo, porque cada vez que escribo sobre este tema, que ahora lo estoy haciendo semanalmente, porque lo hago en mi newsletter, infinidad de gente me escribe para decirme, porque a veces uno, como si uno tiene ese pensamiento y no lo logra expresar, y de golpe lee o escucha que alguien lo pone en palabras, ¿no? Con más claridad. Bueno, yo trato de hacer eso y bueno, mucha gente me lo reconoce. A su vez yo me alimento, digamos, de lo que están haciendo, porque en Europa hay un poco más de debate sobre esto, ¿no? Entonces yo leo bastante los diarios de allá y busco y veo que hay cierta reacción, ¿no? He encontrado en medios de Inglaterra, de Francia, de España, gente que está pensando en estas cosas y que las refuta, ¿no? En términos, por ahí, incluso con más solidez que yo, porque yo a veces lo hago intuitivamente, pero a veces después encuentro que hay un respaldo, en fin, de todo tipo, biológico, filosófico, en fin, a las cosas que pienso. Entonces, me parece que es importante expresarlas porque la gente se siente reflejada y encuentra argumentos, porque a veces uno dice, pero esto están diciendo es una barbaridad. Bueno, pero a veces está bien, es importante poderlo fundamentar, ¿no? Claro. Justamente te quería preguntar sobre el newsletter, Contracorriente se llama, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te ha ido en cuanto a las respuestas? Algunas ya me las contaste recién. ¿Has tenido respuestas del otro lado, del lado feminista o desde la ideología de género? ¿Te han contestado el newsletter? No, es decir, alguna vez tengo algún ataque en redes, ¿no? Pero contestar no, porque yo digo, el feminismo además no debate.
Ellas no debaten, ellas son, es decir, ellas están acostumbradas, desde que arrancó esto con el ni una menos, diría yo, que se puso tan de moda, están acostumbradas a la adulación, a que las aplaudan, a que les digan qué bien, o sea, una mujer dice, fulano me acosó, hace una denuncia, o dice yo aborté, y ya pasa a ser una ídola, ¿no? Entonces Claro. están muy acostumbradas a eso y no discuten, ellas no debaten. Yo desde las primeras veces que escribí, yo ya arranqué escribiendo que no existe el patriarcado, creo que mi primera nota fue hace como 8 años, que ese era el título, Argentina es un país sin patriarcado. ¡Ah! Se rasgaba las Claro. vestiduras, se arrancaba los pelos, escándalo, pero no hubo una sola que me diga, sí, existe el patriarcado por esto, por esto, por esto. Lo más que me dicen son los femicidios. Bueno, pero los femicidios, eh, primero, no, primero se mete en la bolsa todo el femicidio ahora, ¿no? O sea, matan a una mujer es por odio a las mujeres. No, no es cierto. Ni siquiera aún un tipo que mata a su esposa. No podemos decir que sea por odio al género femenino. Son Claro. conflictos internos que, bueno, porque si no tendríamos que decir entonces que cuando una mujer mata al marido es porque odia a todo el género masculino. Puede ser, pero no sabemos eso. Entonces, ese tema del femicidio es una figura complicada. En Francia, por ejemplo, la estadística es homicidio conyugal, se llama. Entonces incluyen todo. Mujer que mata al hombre. Bueno, obviamente después cuando desglosan, porque lo desglosan, son más los hombres que matan a su esposa, por razones, digamos, que pueden tener que ver, digamos, con resabios de machismo, yo no digo que no, pero también tiene que ver con la diferencia de fuerza. ¿No? Porque un hombre puede matar muy fácilmente a una mujer, con una piña la puede matar. En cambio, lo inverso es mucho más difícil. Bueno, esa es una de las motivaciones. Pero el único argumento que tienen es el del femicidio. ¿Y qué hacen contra el femicidio? Le dan cursos a gente que nunca va a matar a la mujer, porque Claro. le dan cursos claro, Sí. para explicarle lo que es el machismo a gente que no es machista. En vez de ocuparse de fortalecer el sistema judicial, porque cada vez que matan, que sucede esto, que mata a una mujer, en este contexto, ¿no? De que hubo previa violencia en la pareja y demás, descubrimos que no se cumplieron las perimetrales, que no se le dio bolilla a la mujer cuando denunció que había amenazas, que no. Bueno, entonces ahí hay que poner el foco, no en explicarle, no en tratar de tontos a gente que me explicarle que el patriarcado, bla, bla, bla. Bueno, porque los cursos, realmente yo me he dedicado a escucharlos, los cursos son patéticos, los cursos que da el Ministerio de la Mujer. Bueno, eh, entonces, vos me preguntabas del debate. Yo digo, yo no he visto nunca hasta ahora un debate real de una feminista con una que diga cosas como las que digo yo, o uno, o alguien. No las veo someterse jamás al debate, nunca. Lo que hacen es indignarse. Indignarse, te acusan de Claro. que sos fóbico a esto, fóbico al otro, que esto, que lo otro, que. Bueno, pero argumento ninguno. Yo cada vez que me discuto, lo mismo que la brecha salarial de género, es otra mentira. Sí, porque si yo digo que hay brecha salarial de género, ¿qué estoy insinuando? Que a la mujer se le paga menos por ser mujer. Falso. Es decir, en ningún trabajo en la Argentina desde hace años, porque somos un país súper adelantado en materia de legislación laboral, se admite que por el mismo trabajo, en el mismo tiempo, se le pague diferente a una persona por su género. No existe eso. Bueno, Claro. entonces, ¿cómo hacen para mentir en esto? ¿Qué hacen? Toman toda la masa salarial, ¿no? De todas las mujeres que trabajan en Argentina, y esa masa la dividen por la cantidad de mujeres que trabajan. Lo mismo hace con los varones. Entonces ahí sí aparece una brecha. ¿Pero por qué aparece la brecha? Porque la mujer sí, es verdad, está más representada en algunas tareas mal remuneradas, como por ejemplo el servicio doméstico, donde son mayoría, más del 90%, pero si un hombre es contratado para hacer tareas domésticas o de limpieza, ¿no? Como pasa con las empresas que limpian en los edificios, por ejemplo, a ese hombre le van a pagar lo mismo que a una mujer, no le van a pagar más por ser hombre que limpia. Entonces es ridículo, es decir, no hay una discriminación salarial por género. Entonces, bueno, cada vez que yo digo esto, me dicen, no, la brecha es de 27%. Le digo, no, díganme, ¿en qué empresa, en qué rubro? Díganme un caso, pero si tienen un solo caso, ahí reconsideraremos, pero tendría que haber miles de denuncias en el Ministerio de Trabajo, si fuera cierto, como las hay por otras injusticias laborales, pero de esa no hay ninguno. No hay ninguna porque no existe la brecha salarial de género, es otro invento. Sí, que nos lleva a un tema que ya hablaremos en otro momento, Claudia, que es que estamos en la época de la posverdad, ¿no? Que ya no importa Ah, no. el dato cierto, importa el sentimiento y el responder un ataque personal antes que responder con un argumento.
Eso es verdad. Bueno, a mí una vez, por ejemplo, una vez yo me quejé de una nota que decía que escribió una actriz, fui violada no sé dónde. Bueno, cuando uno leía la nota, no era una violación, es otra cosa. Es decir, uno puede, que yo creo que también un varón alguna vez puede arrepentirse, ¿no? De alguna salida que no funcionó o una situación que hubiera, si lo hubiera pensado mejor, no lo hubiera hecho. Bueno, eso no es una violación. Me parece una falta de respeto que hoy se asimile, ¿no es cierto? Un piropo, una guarangada, que a uno le puedan decir algo fuera de lugar, una grosería, asimilarlo a la violación, porque se asimila prácticamente a una, bueno, entonces yo puse que era escandaloso. Entonces alguien me dijo, ah, pero si ella sintió que fue una violación, entonces fue una violación. Le digo, no, un momento, le digo, Upa. todavía el derecho occidental es positivista, o sea, el hecho tiene que haber ocurrido. Le digo, ojo que la violación es ¿cómo decir? Es una figura penal, es un crimen. Entonces, si yo decido que existió el crimen, aunque no haya existido, entonces lo condeno. No, porque vemos que esta situación está contaminando la justicia. Está contaminando la justicia, porque si yo parto de la base de yo te creo hermana, entonces porque sos mujer, no mentís, cerremos los tribunales, cerremos los juzgados y dejemos ¿no? Y llegamos a ejecuciones sumarias, porque volvamos a una época de barbarie. Sí, sabés que acá tenemos Es justamente un problema. Acá a Rafaela le dicen la capital nacional de la prisión preventiva por todos los casos de hombres que están en prisión preventiva por el relato de una mujer. algo leí, sí, de que en Santa Fe, como una especie de Sí. brigada F, podríamos decirle que sí, sí, lo leí. Claudia, te agradezco mucho el tiempo. Ojalá dentro de poco podamos hablar de vuelta. Así que no sé si querés decir algo más para compartir con la gente del Diario Castellanos y si no, ya cerramos. No, 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 gracias a ustedes por el interés y Bueno, saludos a todos ahí en Rafaela. muchas gracias, Claudia. Hasta luego. Nada, adiós.